vamos a tener un estudio sobre un evangelio que es considerado como más teológico, como que el autor Juan, pues quiso más que describir, los demás hicieron también esto, claro, pero no solamente describen, no tenemos aquí una biografía, ni tenemos tampoco aquí un ensayo, sino es un recuento histórico de la misión de Jesús como el Mesías, y cada quien dándole su diferente énfasis. Pero el énfasis de Juan sí es un poco más, no diría intelectual, pero sí le da un poco más de énfasis a la cuestión del Mesías como el Hijo de Dios, y cuya misión es salvación. Por eso este es uno de los evangelios que se usan mucho en las campañas de evangelismo. A pesar de que es el más profundo, quizás está más difícil de entender, pero ese es el que maneja con mucha claridad el tema de la salvación que Cristo trajo al mundo. Entonces vamos a ver el Evangelio de Juan. Bueno, todo bien ahí, la Biblia en un año. Estamos en la parte 2 de las lecciones que escribió el maestro. Y esta es la lección 36. Ya vamos, ahí vamos. Juan, Jesucristo, la revelación de Dios. Y la lectura bíblica, pues, es Juan. El Evangelio de Juan, ya les mencionaba, es diferente de los evangelios sinópticos. Sin embargo, no cabe duda de que trata del mismo personaje y del mismo mensaje. Algunos de los acontecimientos de la vida de Jesús, pues, son los mismos. Sobre todo, esos que tienen que ver con la crucifixión, la resurrección, pero hay muchos datos y detalles de la vida y ministerio de Jesús que son relatados solamente por Juan. Discursos que solamente Juan tiene. El nombre, pues si es hebreo, Yohanan, que quiere decir favorecido por Jehová, o Jehonanan, Jehová es favorable, benévolo. Es un nombre muy bonito. Quizá ocupa el segundo lugar como nombre favorito. El primer lugar lo tiene David. David sí es el número 1 para nombre de niños. Pero yo creo que el segundo lugar es Juan. Del griego, entonces, claro, primero está en hebreo, y en griego está Johannes. Entonces ahí sacamos en nuestro español Juan, y los diferentes, ¿no? Juan, John, Jan, Iván, muchos derivados, pero el nombre pues en hebreo Yohanan, en griego Johannes. Es llamado el discípulo amado, no que los demás no lo fueran, pero parece ser que este era como el consentido. Parece que era el más joven también, y sabemos que fue testigo presencial de la vida y obra de Jesús. Y tiene un papel muy importante en la vida de Jesús también, porque él es el que cuidó de María, la madre de Jesús. De todos los discípulos que andaban por ahí, Jesús tuvo la confianza de entregar el cuidado de su madre a Juan. Y dice el Evangelio que Juan la recibió en su casa. Entonces María fue pues cuidada por Juan. Sabemos que fue desterrado en Patmos durante el gobierno del emperador Domiciano por ser predicador del Evangelio. Parece ser que se le consideraba una persona subversiva, una persona que podía derrocar el gobierno romano. Y entonces, bueno, lo desterraron en Patmos. Eso es general, todavía en nuestros días. Los gobiernos autoritarios temen mucho a intelectuales, a las personas como Juan, que escriben, a los literatos, a los filósofos, los encierran. Y sabemos también que aproximadamente en el año 100 murió, de edad ya bastante avanzada, durante el gobierno del emperador Trajano, otro emperador romano. Entonces ahí es donde se supone, bueno, están los datos de que murió en Éfeso, que también María, de hecho, se piensa que murió en Éfeso, en Turquía actualmente.
También el estilo de Juan es diferente. El vocabulario es más reducido, la gramática más sencilla, las oraciones gramaticales más cortas y la expresión más directa y personal. Cuando uno estudia griego del Nuevo Testamento, el primer libro que le hacen a uno estudiar para traducir es Juan, precisamente porque las oraciones son más sencillas. No nos meteríamos con Hebreos, con Lucas, no, por favor, eso está muy complicado, pero ya parece más griego clásico, Koiné. Pero bueno, Juan es muy, muy sencillo, el vocabulario también es bastante reducido y la gramática refleja que no era su primer idioma el griego, entonces habla así de manera más sencilla y la expresión también es directa y personal. Entonces estos rasgos hacen que el Evangelio de Juan pues sea el más conocido y muchas veces el preferido de los evangelios. El que luego sale en chiquito y se regala es el Evangelio de San Juan. Precisamente por eso, a pesar de que es profundo, el hecho de que tenga esa gramática más sencilla y que sea la expresión más directa, más personal, pues lo hace en un libro pues bastante accesible. La diferencia entre los sinópticos, y hay unos que los sinópticos se pueden poner como en columna y que se pueden checar las semejanzas y una que otra diferencia, pero más bien hay semejanzas, es que Juan escribió su evangelio cuando ya los otros evangelios ya eran conocidos, ya circulaban, ya se hacían copias de ellos. O sea, no tanto cuidado como otros libros del Antiguo Testamento donde contaban todas las letras, pero aún así con mucho cuidado se hacían también las copias de los evangelios sinópticos. Y los grandes grupos de la población ya tenían el evangelio. Mateo para los judíos, Marcos para los romanos, Lucas para los griegos, para los gentiles. Y ahora llega Juan. Juan, ¿para qué auditorio? ¿Para qué audiencia? No, no es audiencia, ¿para qué gente escribe? Bueno, y dice así, porque estos libros se leían, les he comentado en otras ocasiones, ¿no? Que estos libros, más que leerse así como sin hablar, se leían, se memorizaban también. Parece que los evangelios sinópticos fueron escritos para los que no conocían bien a Jesús y su mensaje, para los simpatizantes, para los nuevos creyentes, a fin de comunicar a su respectivo público los datos esenciales del evangelio. Los evangelios sinópticos son, en cierto sentido, más evangelísticos. Dicen cuáles son los hechos de Jesús, cuáles son los mensajes de Jesús, sus discursos. Y Juan se relaciona más con cristianos, gente que ya está siguiendo el evangelio de Yeshua, del Mesías, del Cristo, pero que quieren profundizar sus conocimientos del Salvador. También se siente una persona y obra de Jesucristo. El evangelio pues es el más cristológico, más, les comentaba yo, teológico. Aquí es más una reflexión, más que los otros. Y no estamos minimizando, sino simplemente estamos diciendo que es diferente. Que aquí ya está escribiendo para cristianos, no tanto para un público no creyente. El otro probablemente sí. Quiere presentar la persona y obra de Cristo a cada quien, ¿no? Según su auditorio, pero aquí no. Aquí parece ser que ya es para cristianos que quieren profundizar sus conocimientos de la persona y de la obra de Cristo. No solamente presenta a Jesús como el Mesías, sí lo presenta, con toda su autoridad de gran maestro, como Lucas, sino también que nos da una doctrina, una enseñanza acerca de Cristo. No solamente vemos a Cristo como el Dios hombre, actuando, predicando, sino también vemos la verdad de Cristo. Este aspecto, pues, doctrinal es quizá el elemento más sobresaliente del Evangelio de Juan. Lo que Juan está presentando es una doctrina de Cristo. Este es el elemento que queremos captar con el tema que hemos puesto al libro. Jesucristo, la revelación de Dios.
Juan mismo confirma nuestra afirmación. Y el maestro dice, no lo estoy inventando. Allí está en el capítulo 20, el versículo de los 30 al 31, habla de la razón para incluir lo que está incluido en el libro y dice que esa razón es la de fortalecer la fe del lector. Y lo dice. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Si alguien quiere ver más, váyase a Mateo, váyase a Marcos, váyase a Lucas. Pero estas se han escrito, las que yo he puesto aquí, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿ven qué completo está? Jesús, Cristo, Jesús el Cristo. Nosotros en español juntamos, ¿no? Jesús, Cristo, Jesús, Christus. Jesús el Mesías es la revelación de Dios. Si utilizamos el griego, Cristo, no el Mesías, que es el hebreo, sino el griego, que es el Cristo, y mezclamos, entonces nos queda Jesucristo. Y Juan dice, lo que yo quiero es que crean que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Pero no nada más que este conocimiento se quede en algo intelectual. Ah, sí, bueno, ya creí. No, el propósito final es que tengan vida en su nombre. Y la idea de la vida está presente, pues, desde el capítulo 1 de Juan. Hallamos información sobre Cristo, no solamente para darnos más información, sino para que sea información en función de la enseñanza, o sea, la doctrina. Juan trata de enmarcar la vida y obra, los sermones de Jesús en un contexto tal que tengamos una cristología. Quizá vale la pena aquí distinguir entre el tema y el propósito del libro. Están muy relacionados, pero no son idénticos. Ya vimos el tema, Jesucristo, la revelación de Dios. El propósito del libro, ya lo vimos también, dice, para que crean que Él es el Mesías, para que reafirmen su fe. Si estás escribiendo para creyentes, puede decir, pues sí, ya creemos, pero eso es para que reafirmen esa fe y de esa manera tengan vida eterna. La idea, pues, de que Jesús es la revelación de Dios se encuentra de muchas maneras y en muchos lugares en el libro. Esto de empezar llamando al Salvador el Logos, el verbo, llama la atención hacia esta idea. Juan inicia así su evangelio. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, todo esto era en el principio con Dios. Y las personas que están leyendo esto, si son Dios, a ver, y en el principio creo Dios le lleva al Génesis. Sí, en el principio. ¿Y qué dice Juan? Ahí estaba el verbo. En él estaba la vida. La vida era la luz de los hombres. Y habla de la luz. Y entonces el judío recuerda, caray, en Génesis, sí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la luz, y le lleva al principio, hablando de la luz. Y luego introduce a Juan el Bautista diciendo que este no era, sino que vino para dar testimonio de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, San Juan presenta desde el 1 a Jesucristo como la revelación, el verbo, el logos, la palabra. El hecho de que además los famosos yo soy se hallan en este libro apoyan la idea. Hay una serie de textos que se dice de Jesús y él mismo lo dice, que él es quien hace conocido a Dios. Vamos a dividir el libro en dos partes. La primera parte trata del ministerio público de Cristo. Y estos son del 1 al 12. Entonces ahí tenemos los primeros hechos, los primeros actos de Jesús, también las primeras enseñanzas, pero ya en 12 cambia y pasa a tratar acerca del ministerio particular de Cristo, que es esta revelación especial de Dios a los suyos. Ya aquí ya es algo más particular, ya el Jesús entonces habla más en corto con sus discípulos. Y vean, son muchos capítulos. De ahí desde el capítulo 13
donde hay varios discursos de Jesús hasta el 21, termina el libro. Son dos partes. La primera es el ministerio público, que llega hasta el 12. Después, el ministerio particular, la revelación de los suyos, del 13 al final. El tema del libro se presenta en un prólogo, algo que en cuanto a los evangelios es estilística y estructuralmente distinto. Entonces vamos a ver el prólogo, que está allí, y luego las dos divisiones. El prólogo, que está en el capítulo 1. Este es tan notable que libros enteros, tesis de teología, se han escrito sobre él. El último versículo es la declaración del tema de todo el libro, sobre todo en las últimas palabras, cuando dice, Él, Jesús, le ha dado a conocer, el versículo 18. Dice, porque a Dios nadie le vio jamás. Pues sí, claro, sabemos que esa era la peculiaridad de la religión judía, el Dios sin rostro. Todos los dioses de la antigüedad eran representados de alguna manera, y el Dios judío no, o el Dios hebreo no. Si a Dios nadie le vio jamás, pues obviamente no. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La vida eterna es presentada más tarde, ya en el capítulo 17, el versículo 3, como se define como conocer a Dios. Ahí lo dice, claro. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús ofrece vida eterna porque a Dios le ha dado a conocer. Pues esta idea de que la vida consiste en conocer a Dios, pero no es un conocimiento que se adquiere por meditación o que se adquiere por esfuerzo propio, sino que es un conocimiento que se obtiene a través de el Hijo, a través de Jesús. Que al conocer a Jesús, conocemos al Padre porque Jesús le ha revelado. Pero es una idea muy, como digo, muy profunda, porque estamos hablando aquí de la revelación de Dios. Y que este conocimiento, además, es vida. No se queda nada más en el plano intelectual, sino que afecta a la persona entera. Involucra, más que afecta, involucra a la persona entera. Y en ese sentido, pues, trae vida. Y una vida que además es eterna. Desde el principio, pues, está allí, desde el 1:1, en este prólogo, que decía tan profundo, las ideas que allí están allí, las palabras clave que puede ir uno analizando, la luz, el mundo, la carne, todo esto está allí. ¿Cuántas figuras, expresiones, imágenes de revelación se dan en estos versículos? Que vimos su gloria, que alumbra, y esta idea de que la luz en las tinieblas resplandece, que es la luz del conocimiento, que la ignorancia son las tinieblas, el pecado son las tinieblas, pero la luz disipa las tinieblas. Cuando Dios dice, sea la luz, fue la luz. Cristo es la luz del mundo. Y se hace hincapié en la preexistencia del Verbo, en su eternidad, en su identidad con el Padre. Se hace resaltar también la verdad de la encarnación, su historicidad. Llega y dice, el Verbo fue hecho carne. Ahí está, en el versículo 14. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos, se incluye, desde el primer capítulo, ya Juan se incluye, dice, vimos, nosotros vimos. Mira, me lo contaron, yo lo vi junto con otros. Y gloria, su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De gracia, lleno de favor. Él mismo, ¿no? El nombre de Juan quería decir eso, la gracia de Dios. Así como mi nombre Juan, así es, gracia y verdad fueron derramadas por ese verbo, esa palabra
Y de verdad son unos conceptos pues muy profundos que hay que ir analizando, pensando, meditando. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando dice, por ejemplo, lo último que leímos, ¿no? Que aunque a Dios nadie lo vio jamás, el unigénito le ha dado a conocer. Más adelante vemos como en otros momentos, cuando él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A ver, si tú eres un ser humano, ¿cómo es esto posible? Así es. El Hijo le ha dado a conocer. Y llama la atención sobre esta palpabilidad de esta personal manifestación de la gloria de Dios. Se recalca la concreta presencia del resplandor de Dios por el testimonio de Juan. Todo se conjuga, todo se une para dar énfasis a la histórica revelación de Dios en la persona de su Hijo y en la encarnación de éste. Que el verbo, que la palabra de Dios fue la que se encarnó y además que estaba lleno de gracia, lleno de verdad. También Juan, el Bautista, dice en este testimonio que Juan, el otro Juan, anota. Dice, este es en que yo decía, el que viene después de mí es antes que mí porque era primero que yo. Esto ya es testimonio de Juan el Bautista. Añade, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Una idea también muy profunda. ¿Qué quiere decir con esto de la ley que por medio de Moisés? La ley, la Torá, la enseñanza, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El prólogo hace 4 grandes afirmaciones acerca del Salvador. Esta es la cristología. Dice que este es el verbo, el logos, la vida, la luz y el Hijo. La primera, el verbo, y la última, el Hijo, acentúan su relación con el Padre. Él es la palabra, el logos de Dios, y Él es el Hijo de Dios. Las dos en medio hacen énfasis en su relación con el hombre. Es decir, Él es el dador de la vida y Él es el dador de la luz. La vida para el que está muerto en sus delitos, en sus pecados, y la luz para el que está en la oscuridad de la ignorancia, que anda a tientas buscando a Dios, pero no le va a encontrar hasta que reciba la luz de Cristo. Entonces, sí se fijan que cómo se ordena pues todo esto. El 1 y el 2, el Cristo como el verbo, como el Hijo, acentúa la relación con su Padre. Pero cuando Él es considerado como la vida, el dador de la vida, la luz que brilla en las tinieblas, es su relación con el hombre, porque es el hombre el que está muerto, es el hombre el que está en la oscuridad. Entonces Cristo viene y le da vida. Cristo viene y le da la luz. El ministerio público de Jesús. Jesús como la revelación de Dios al mundo. Y a partir del versículo 19. Continúa hablando de Juan, que llegan los judíos, dice, de Jerusalén, enviaron para que le preguntaran, bueno, ¿tú quién eres? Dice, yo no soy el Mesías. Según pues el ministerio de Jesús empieza con el testimonio público de Juan el Bautista, y se nota que Juan el Evangelista distingue entre el precursor, o sea, el Bautista, y el Mesías. Él sí distingue entre Juan el Bautista y Jesús. Juan tuvo mucho éxito también en su predicación, y muchas personas se preguntaban, ¿no? ¿Eres tú el Mesías? Y Juan nunca dijo que sí. Al contrario, dijo, no, yo no. Y le preguntaban, bueno, ¿eres tú entonces Elías? Ahora era muy importante si era Elías, porque Elías en la tradición hebrea, en la tradición judía, pues iba a venir antes del Mesías. Y dice que no, ¿eres tú el profeta? No. Bueno, entonces, ¿quién eres?
Y Juan nada más dice, Juan el Bautista, la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y bueno, dice entonces, le empiezan a cuestionar y Juan contesta algunas cosas, otras cosas no. Pero sí nos queda claro que Juan en ningún momento decide que él es el Mesías o que él es el Salvador, sino simplemente dice, no, yo soy nada más alguien que anuncia, hay uno que viene detrás de mí, que ni siquiera soy digno de llevarle los zapatos. Que cuando llegue a la casa yo le desate los zapatos, no, ni siquiera de eso soy digno, es como el más mínimo de los esclavos. No soy, dice Juan. Yo bautizo con agua. El otro, el que viene después, este bautiza con el Espíritu Santo. Y este, dice Juan el Bautista, es el Hijo de Dios. Y de hecho lo menciona cuando viene, él dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es. Él era antes que yo. Si yo le vi. Y yo sé que este es el Hijo de Dios. El testimonio, pues, de Juan está aquí registrado por Juan el Evangelista para indicar que todo, no hay contradicción. El gran profeta Juan el Bautista identifica a Jesús como este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya en el capítulo 1, ya está allí la idea de un Salvador. Luego ahí mismo, también, luego en el capítulo 1, Jesús llama a los discípulos y con ellos se lanza a su ministerio. Ahora, el énfasis no está en la actividad de Jesús en la sinagoga, ni aún su predicación, sino en las señales. Luego que lo llama, le dice, y hay algunas señales allí, dice el 2:11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. El milagro del agua transformada en vino, pero ya aquí se presenta pues esto como una señal. En el versículo 11 de este capítulo, del capítulo 2, es precisamente eso, que cuando él cambia el agua en vino es como un principio de señales. Es algo interesante e ilustrativo que Juan emplea la palabra señal para hablar de lo que nosotros llamamos milagro. Para Juan, los milagros eran testimonios de la identidad de Jesús. Testimonio público en cuanto a quién era, las señales, y algo que le distinguía. A veces en algunas descripciones de las personas, luego dicen ojos, qué color, cabello de qué color, luego dicen alguna señal y ponen, pues sí, tiene un lunar en tal o cual lugar, pero no, ninguna, señal, ninguna. Es decir, para identificar a la persona. Si hay alguna señal, se pone en la descripción, si no, pues no. Y aquí son señales para manifestar, dice, la gloria del Mesías, y los discípulos creyeron en él. Nicodemo parece que quedó impresionado por las señales. Ahí tenemos en el capítulo 3, el versículo 2. Dice, maestro, pues quiero hablar contigo porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Estas acciones. Juan hace reportaje del acontecimiento y lo usa para desarrollar la cristología. Desde ya el capítulo 3, cuando hay este intercambio de ideas entre Nicodemo, preguntas y respuestas, muy al estilo judío, y ahí está el mensaje, el famoso versículo de que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado. Se sigue hablando pues de este tema de la salvación.
hace lo mismo con una entrevista con Juan el Bautista y también, cuando llegan los discípulos de Juan y él menciona, Juan mismo, dice el amigo del esposo, pues yo nada más soy su amigo, es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Dice, es que él tiene que crecer y yo eventualmente pues, voy a dejar de crecer, al contrario, eventualmente pues sabemos que Juan es martirizado. En el caso de la mujer samaritana, allí en el pozo de Jacob, también Jesús conversa con ella y luego conversa con los demás del pueblo y muchos dice, creyeron en él por la palabra de la mujer primero y por las palabras también de él mismo, cuando le decían, ya no creemos solamente por tu dicho, mujer, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías. Ellos lo entienden así. 2 días después, Jesús sana al hijo de un noble. Y Juan dice que esta es la segunda señal. Ahí lo tenemos en el 4:54. Esta fue la segunda señal, cuando sanó al muchacho. Fue a larga distancia y que coincidió cuando el padre dijo, ay, ¿cuándo empezó a estar mejor? Dice, ayer a las 7. Fue la hora cuando Jesús le había dicho, tu hijo vive, y él creyó. Esta fue la segunda señal. Notamos que en el capítulo 5, luego, hay un cambio. La fórmula, después de estas cosas y el cambio de lugar hacia Jerusalén, nos hace ver que hay un nuevo paso en el ministerio público de Jesús. Es decir, acá lo que tuvimos fueron señales que dio en Galilea. Y pues tuvo cierta repercusión. Y tanto fue así que Nicodemo, ¿no?, llegó y habló con él. Y luego también la presencia de Jesús en Samaria, pues más adelante también, cuando sana al hijo del noble, igual en Galilea. Esto fue en Galilea. Pero ahora vamos a ver un nuevo paso en el ministerio público de Jesús, cuando dice que subió Jesús a Jerusalén. En esta segunda parte de la primera división, el énfasis está en el conflicto con los judíos. Sigue Jesús con su ministerio público, pero ya no en función de identificación. Ya nos quedó claro que Él es el Mesías, ya nos quedó claro que Él viene a salvar el mundo, pero ahora el énfasis está en la oposición. Y la oposición tiene que ver con un rasgo distintivo de la cultura judía, que es el sábado. El hecho de que y todavía, hasta nuestros días, el sábado sea dedicado al Señor, a Dios, a Jehová, pero de manera tan extrema que hay una serie de leyes, unas más estrictas que otras, para preservar la santidad de ese día. Y se convirtió, ese rasgo fundamental en la religión judía. Los judíos aprovecharon el hecho de que Jesús curara a un paralítico en el sábado para oponerse a él. Su odio era tan grande que por eso ya desde el capítulo 5, luego, desde el inicio, procuraban, dice Juan, matarle. ¿Por qué? Porque hacía estas cosas en el día de reposo. Si ellos no veían más allá de un mero cumplimiento de la ley, pero sin tomar en cuenta al hombre que estaba sufriendo allí, el paralítico de Betesda. Pero ellos lo que les importaba era que Jesús había curado a esa persona en sábado, porque no esperó un día más. Pero fue tan grave el asunto que procuraban matarle, y esto lo dice el versículo 16 del capítulo 5. Ya desde allí empieza pues la oposición. Y uno diría, es una reacción desproporcionada, ¿no? Nada más porque cura a una persona. El conflicto es más bien cósmico, no solamente local. Por rebelarse
como el Hijo de Dios, por ser la pública revelación de Dios, los judíos más aún lo querían matar, porque dice, ahí está, el versículo 18 es clave, también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esto ya era demasiado. Digo, sí está muy mal que sanar el sábado, pero decir que era hijo de Dios, que se hiciera igual a Dios, esto ya era demasiado. Cuando el mismo Jesús elabora su cristología, le hacen preguntas capciosas, nacidas del deseo de no creer. Tenemos, por ejemplo, en el 6, el versículo 28, cuando le preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Bueno, digo, ellos ya sabían qué tenían que hacer para practicar las obras de Dios. Y dice, Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ah, bueno, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres. Y entonces echan en mano de la historia que comieron el maná. Y ahí está, ¿no? la idea de ellos que murmuran, que lo cuestionan, que realmente no están interesados en Jesús para aprender de él, sino que dice murmuraban de él los judíos, porque decían, a ver, ¿qué es esto? Yo soy el pan que descendió del cielo. A ver, el pan que descendió del cielo, pues es el maná. ¿Y cómo? ¿Tú eres como si fuera el maná que viene de Dios mismo? Porque ese pan que los judíos comieron en el desierto verdaderamente venía de Dios mismo. No fue un acto de magia que haya hecho Moisés, sino que llegaba en la mañana, de hecho se iba después y si querían guardarlo se echaba a perder porque era un pan muy especial, era un pan del cielo. Ya vienes, tú dices que tú eres el pan, a ver, no nos queda muy claro. Bueno, y si nos queda claro, realmente algo está mal aquí. ¿Cómo te atreves, Jesús, a decir? Bueno, los que comieron maná sí, me murieron, claro, pero dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno comiera de este pan vivirá para siempre. No, ya, eso ya era demasiado, demasiado para sus oyentes. Y entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Y Jesús sigue con la controversia, porque luego les dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida eterna. Yo le resucitaré en el día postrero. A ver, ¿qué es esto? ¿Cómo podemos comer, beber la carne, la sangre de esta persona como si fuera el maná? Había pues muchas cosas que tenemos que pues entender que las personas que escuchaban a Jesús no podían entender y de hecho no podían aceptar. Realmente las palabras de Jesús, la interpretación que hace de sí mismo, pues es bastante increíble, la verdad. Hay que entender a través de su audiencia que él dijera, yo soy el pan, yo soy el maná, y tienen que comer la carne del hijo, beber la sangre. Digo, son cosas que no son tan fáciles pues de entender ni de digerir. Y ellos expresan pues de esa forma entendible, no justificable, pero sí entendible, su incomprensión y claro, su incredulidad. Desde entonces, dice, muchos de los discípulos, no son los 12 aquí, pero dice, ya no andaban con él. Dijeron, no, pues, ¿qué es esto? Y él lo dicen, digo, de manera, si quieren, hasta muy inocente, dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y luego dice, desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Pues sí, seguir a una persona que hablaba de esta manera era muy, muy difícil. Y el conflicto llega a ser de tal grado que hay división incluso entre ellos. Ya no saben ni, ahora sí que ni qué pensar por esas palabras, esos conceptos tan extraños
Por eso Jesús le dice, a ver, no murmuren entre ustedes. Y algunos pues sí sienten, ¿no? Esto de manera muy profunda, porque habían sido educados como judíos, sabían de la ley, sabían de la historia del pueblo, y que él viniera y les hablara así, era muy complicado. Y dice por eso, ¿no? Hubo mucha disensión entre la gente. O sea, unos no le entendían, otros pensaban que sí entendían, y había pues mucho pleito, discusión, disensión entre la gente a causa de él. Y por eso querían prenderle. Querían eliminarlo. Era una persona que hablaba de una forma tal que perturbaba, que molestaba. Las palabras de Cristo no son muy conciliadoras. Y en lugar de apagar el fuego, parece que lo incrementa más cuando no solamente no deja de hablar así, sino que continúa con este tipo de lenguaje. Pero llega un momento también en que él les dice, ustedes son hijos del diablo. Y claro, en ese momento ellos no estaban muy, de por sí no lo aceptaban. Y ahora que les diga, vosotros sois de vuestro padre el diablo, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, habla mentira. Entonces, claro que ellos decían, a ver, ¿cómo? Ya nos está insultando. Eso de que nos llame hijos del diablo, no. Y la verdad es que, pues Jesús tiene razón, porque él dice que él ha sido homicida desde el principio. ¿Quieren hacer ustedes? Matarme. ¿Qué crimen he cometido? Decir la verdad. Y hay esa cuestión entre pues los judíos y los ex discípulos de que ya no pueden aguantar. No pueden aguantar este tipo de mensaje, este tipo de agresión teológica de parte de Jesús. Cada señal, nosotros llamamos milagro, pero cada señal, cada discurso de la cristología parece inflamar más a los enemigos. Y cuando Jesús resucita a Lázaro, llegan al extremo de que ahora querían matar a Lázaro para eliminar el testimonio de esa señal. Porque hubo muchas, pero esta recaro era evidente porque Lázaro había estado sepultado, lo habían visto en la tumba, y sin embargo, pues él es resucitado. Y quieren ahora matarlo para eliminar la evidencia de esto. Y claro, seguían con la idea de matar a Jesús. Eso ya lo estaban fabricando, ya solamente estaban buscando pues la ocasión, la manera de cómo podrían ellos matarle. Y ahí está en el capítulo 11, el versículo 53. Dice que el día acordaron matarle. Empiezan a hacer un complot de ver cómo se van a deshacer de esta persona que pues está provocando este tipo de disturbios, este tipo de problemas, porque hay algunos que le siguen, pero hay otros que no. Y entonces ahí interviene Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, dice, bueno, no saben ustedes nada ni piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, sino que toda la nación perezca. Que un hombre muera por el pueblo. Y dice, él no sabía que estaba realmente profetizando, porque en efecto él iba a morir. Pero él lo dice, nos deshacemos de este y para evitar problemas, porque sí iba a haber problemas. Si pensaban que Jesús se convertía en un líder, sobre todo político, iba a haber problemas con Roma. Y a los gobernantes que estaban allí, pues no les convenía este tipo de cosas. Judea era una región de que por sí daba muchos problemas, y les comenté en otra ocasión como en las otras dos, en Galilea, por ejemplo, pues ahí estaba Herodes, pero en Galilea dijeron, no, ahí tiene que haber un representante del emperador, tiene que haber un procurador, porque realmente es un estado muy conflictivo. Y el ministerio público de Jesús termina
centrada en Jerusalén. Jesús anuncia su muerte y Juan muestra que la incredulidad de los judíos pues ya había sido profetizada desde el 12. Ahí está del 37 al 43. Ya estaba allí, ya Isaías había dicho que no iban a creer, no podían creer. Esto dijo Isaías. Juan acaba la sección con un pequeño discurso de Jesús. Jesús clama, dice Juan, haciendo resaltar lo público de la proclamación. Jesús resume su mensaje diciendo que Él es la luz, remitiéndonos al capítulo 1, la revelación de Dios, y habla como el Padre le había dicho. No lo hizo en secreto, sino se clamó, gritó. El que cree en mí no cree en mí, sino el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo soy la luz. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día posterior. El ministerio particular de Cristo, Jesús, la revelación de Dios a los suyos. Esa ya es la segunda parte, y todo el contexto de la última parte del libro de Juan es más íntimo, más particular. Desde el de la sección con el ejemplo de humildad que les da Jesús hasta el final, cuando Jesús habla a Pedro en el íntimo círculo de los suyos. El énfasis está en la relación de Jesús con los suyos, ese grupo pequeño. Tiene dos partes. La primera trata de la mesa, en el aposento alto, cuando Jesús habla íntimamente con sus discípulos, y la segunda, acerca de la crucifixión y la resurrección, cuando Jesús también habla íntimamente con sus discípulos. Pero en toda esa sección también Jesús es la revelación de Dios para los suyos. La primera parte se presenta como una charla de sobremesa. Tal vez sería mejor decir que es una serie conectada de discursos entrelazados, terminando con una ferviente y sincera oración. En estas páginas encontramos algunas de las más sublimes enseñanzas de Jesús y la más profunda cristología. Aquí encontramos algunos de los pasajes de las Escrituras que son los más conocidos entre los cristianos. En estas charlas encontramos hondas enseñanzas sobre el Espíritu Santo, sobre el mismo Jesús, sobre el deber del discípulo. Y esta parte de las charlas termina con uno de los capítulos más excelsos de toda la Biblia. Hay que leer y leer y meditar. La oración del Señor Jesús por los suyos. El capítulo 17. También hay libros enteros escritos sobre este capítulo tan hermoso. Luego vemos el arresto, el juicio de Jesús, su condena, la crucifixión y el sepelio. Vamos a saber que el mismo Nicodemo, que vino de noche a Jesús por el testimonio de las señales, pidió permiso para llevarse el cuerpo de Jesús. Después de relatar la resurrección, Juan presenta una señal más. Es una señal para los discípulos y se relaciona con su tarea, y es el milagro de los peces. Pedro es restablecido entre los apóstoles y su tarea, todos los discípulos, es específica. Juan concluye diciendo que lo que escribe es una pequeña parte del testimonio dejado por Jesús. Al meditar en estas cosas, el ancianito Juan expresa su asombro diciendo que si escribiera todo, en el mundo no cabrían los libros. Una hipérbole quizá, pero no por mucho. Para la lección siguiente, vamos a tener la lectura del libro de los Hechos, que es el segundo tomo de los escritos de Lucas. Ya vimos Lucas, pero por el orden que vamos siguiendo, pues ahorita vimos a Juan. Redondeamos entonces ya los evangelios y vamos a regresar, en cierta forma, al autor Lucas, porque vamos a ver el capítulo segundo de la obra de Lucas, que es el libro de los Hechos. Entonces lo vamos a ver, es el segundo tomo, les digo, escrito por el mismo autor, el mismo estilo también, aunque ahora va a hablar de lo que ocurrió después de que, dice, Jesús fue recibido, después de que se fue,
también hay una pequeña introducción ahí. Pero bueno, hoy queríamos ver este capítulo. Yo les animo a que hoy, antes de dormir, lean el capítulo 17 de Juan y vean el contexto cuando Jesús ora por sus discípulos. Él sabe que va a morir, él sabe que ya vienen por él y ora. Ora por aquellos que van a creer en él. No está orando nada más por los 12, sino está orando por aquellos que íbamos a creer en él. Que seamos santificados en su verdad, porque su palabra es verdad. ¿Qué les parece? Les digo que es muy profundo, hay que leerlo, meditarlo. ¿Algún comentario de parte de Marta, Toño, Ale? Qué maravilloso, hermana, que ya Cristo ya nos tenía en su pensamiento, ya estaba orando por nosotros. Cuando ahorita que dijo usted eso, ya así como que me dan ganas de llorar, así de que se me hace un nudo en la garganta. Así es. Él ya nos tenía contemplados. Por eso siempre les digo, no acuérdense, esto nos incluye a nosotros los mexicas. Sí. Lean el capítulo 17, vean todo sobre todo se siente allí el amor de Cristo, que es otro elemento clave, ¿no? En los escritos de Juan, el amor. Dios es amor. Sí, sí. Se resume en el capítulo 3, 16, ¿no? Todo ese 17. amor. Bueno, yo le decía la oración de Jesús en el 17. Sí, la oración. Pero el amor de Dios cuando dice, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Y qué afortunado, ¿no? Y saber que desde antes que naciéramos estábamos en sus planes. Así es. Y luego lo que ha sucedido y lo que leemos a través del apóstol Juan, y vemos esa labor de este apóstol, de este siervo amado de Dios, en donde hemos notado y nos han enseñado, ¿no? Qué relación tan íntima tenían, tanta confianza que tuvo, ¿no? En haber dejado a su madre al cuidado de Juan. De Juan. Entonces, verdaderamente que sí, todo esto es muy profundo, ¿no? Teológicamente, este evangelio es para estarlo meditando y pidiéndole a Dios entender, ¿no? Todas las doctrinas que surgen de este evangelio. Sí, así es, Toño. Ceci, ¿tenías la mano levantada? Sí. También yo creo que una de las cosas que les mortificaba mucho a los extremistas era que Jesús se refería a que él era el Hijo de Dios, o sea, que su Padre es Dios. Entonces, de ahí me surgió la inquietud. Bueno, en el Antiguo Testamento se menciona a Dios como Padre. Sí, se menciona a Dios como Padre. Sí, claro que sí. El problema aquí es que Jesús lo decía de tal manera como decir, soy el unigénito y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, más bien era esa identificación que él hacía, que un judío religioso no hubiese hecho jamás. Digo, el Padre, pues sí, pero el Padre de la nación, el Padre del pueblo, pero no decir yo soy yo, el unigénito. Que como Mesías podía hacerlo, pero como ellos no creían que él fuera el Mesías, pues no lo podían aceptar. Es más bien la manera como lo decía, que se hacía igual a Dios.
Eso no lo podían aceptar. Ningún judío, ninguno, ni Moisés, uno de los más grandes, bueno, no era judío, pero los más grandes israelitas, nadie, ni el mismo Abraham pudiera haber dicho eso. De esa manera, no. Entonces, por eso es que les chocaba tanto. Como les digo, con razón, tenemos que entender que les chocaba eso. Y por eso lo rechazaron. Y los que creyeron en él, bueno, los discípulos y después otros judíos, pues realmente lo hicieron por milagro del Espíritu Santo, porque en condiciones normales un judío no hubiese aceptado así a un Mesías así, ¿no? No. Sí, Vicky quiere hacer un comentario, me parece. Sí, yo creo que es interesante pues cuando los judíos como que les pudo tanto y más aquellos que cuando ya el Señor le dice, bueno, ustedes también son de mi lado, son míos, son mis hermanos, son hijos de mi Padre. Qué privilegio, ya no angustia, sino qué privilegio han de haber experimentado en ese sentido de decir, ¿cómo? ¿Cómo es que Dios bajó tanto? Ahora sí que perdónenme bajó hasta abajo, para ponerse al tú por tú conmigo. ¿Sí? Yo, judío, qué privilegio, gozo, ¿no? De que a mí me está diciendo, eres mi hijo. Y luego dice Jesús, eres mi hermano. Y cuando le dice a las personas que te hablan tu hermana y tu mamá y tú, ¿quiénes son mi padre? ¿Quién es mi hermana? ¿Quién es mi madre? Sino los que hacen la voluntad de mi padre. Es algo así como que se me viene la sangre hasta abajo de las mejillas y me vuelve a subir, ¿no? Entonces, qué emoción para estas personas judías, pero otra vez eso para nosotros que ya quizá ya no llama tanto la atención o ya no experimentan tanto eso, por tanto que he escuchado, pues que Dios vino a salvar lo que se había perdido y entre ellos estábamos incluidos nosotros y ahora sí que qué padre, ¿no? Que estábamos incluidos. Pero ya como nación de los judíos, el hacer abiertos sus ojos para que pudieran tener esa experiencia de pueblo, de hijos, ha de haber sido algo extraordinario. Sí, para nosotros lo es, como, ahora sí que como mexicanos, el hecho de que el Señor brincó hasta acá para podernos dar salvación. Y de veras que a veces también da tristeza de ver que nuestra propia familia, amigos, vecinos, todo eso, no lo pueden creer. Lo toman muy a la ligera, así, pues Jesús es el que nació en la Navidad y del que nos olvidamos y luego vuelve a aparecer en Semana Santa y ya pues rezamos unas cuantas y el que se vuelve a ir y así. Pero no, es el Señor que vive dentro de nosotros, el que está dentro de nosotros y el que nos está recordando, ya vengo, ponte listo, ponte abusado para que no te encuentre yo haciendo cosas que no debes. Y de veras que es algo que no puedo explicar con palabras. Ese mensaje de salvación que nos describe, como dice la maestra Sarita, tan clarito ahí, Juan, tan clarito que nos lo describe para no tener excusa y decir no lo entendí. Bueno, puedo seguir más hablando, pero ya estuvo suficiente con eso. Gracias. Así es. Bueno, creo que Alex dijeron que nos iban a dejar tarea para Hechos. Ale. Tenemos una tarea, a ver qué les parece. A ver. Bueno, sabemos que la Biblia está formada por 66 libros. No falta ninguno, no sobra ninguno. Entonces, es un número cerrado y ahí está toda la información. Pero, hablando del libro de Hechos, y para hacer énfasis en su importancia en el contexto, la pregunta es, ¿qué pasaría? ¿Qué faltaría si quitamos el libro de los Hechos? Esa es la tarea. ¿Qué faltaría o qué? ¿Cuál es la importancia del libro de los Hechos? Bueno, vayan pensando. No quieras prolongar a Lucas. ¿Qué es la importancia del libro de los Hechos? Si lo quitáramos, ¿qué faltaría? ¿Qué hueco dejaría, no? Ajá.
Muy bien. A mí Pues se me hace- piénsele. no tiene que hacer, Ale, por eso nos pone a trabajar así. Bueno, pues Gracias. les decía, ¿no? Lean el capítulo 17, que es la oración de Jesús. Imagínense, él sabe, y ya es en los últimos momentos, y ora por sus discípulos, ora por nosotros. Sí. Sí, bueno, léanlo. Voy a terminar aquí la sesión. Gracias, maestra. Gracias, hermana Saraí.